programa de los conocidos desconocidos. Hoy junto a Teatino, la cosmopolita ciudad universitaria de Málaga, en la sede del colectivo malagueño de escritores. Como siempre, entrevistaremos a grandes artistas, hoy del mundo literario, con grandes historias. Una tarde llena de cosas cotidianas, en el marco de la dualidad y lo ambiguo, con Miguel Ángel García Perea, historias de mil y una noche y los sueños, con Francisca Cobo, la intimidad y lo que se va, con Liliana Eve. Y por último haremos un recorrido por las calles de Málaga, sus barrios, sus mercados y la historia más auténtica de su ciudad, con Antonio Hurtado. Soy Rami Ruiz y espero que disfrutéis de esta tarde con nosotros. Comenzamos. Miguel Ángel García Perea, ¿verdad? Muy buena. Nacido en Granada. No sé. Granada. Bueno, no sé si te he dicho que soy granaína, bueno, yo No, toda la vida, sabía. no soy granaína, yo nací en Jaén, pero casi toda mi vida he estado en Yo Granada. nací en Granada, crecí en Archidona, Sí. a los 18 años, luego volví a Granada para estudios universitarios y al final me hice malagueño, vivo aquí casi ya 30 años. Sí, he visto en tu currículum, bueno, Sí. que eres estudiante técnico de empresa y Técnico de actividades Y turísticas graduado social. y graduado social, ¿no? En la Universidad de, Sí, claro. de Granada. Efectivamente. De Archidona también guardas muy buenos recuerdos. Muy buenos ¿no? recuerdos, de ahí guardo grandes amigos y tengo mucha vinculación. De hecho, los libros, el principal libro que traigo aquí, viene muy vinculado al concurso de relatos cortos de Archidona. Donde bien. yo me he presentado en distintas ocasiones y he tenido, bueno, bastante suerte, he tenido unos premios y ahora he decidido sacar precisamente ese libro, una recopilación. Una recopilación. En el 2023 Sí. publicas tu primera obra, El tiempo tiempo vuelve, vuelve. ¿no? Exploras la historia Sí. y el arte, Ujú. tu gran pasión, Sí. y conectas con el mundo de una forma muy personal y única, ¿verdad? También una antología de relatos cortos, que es lo que me estaba Lo que acabo de comentando publicar antes, ahora. A la sombra del Vesubio. Vesubio y otras historias encadenadas, y bueno, que transporta al lector, ¿no? A la vida, los recuerdos, surgió como emociones. ese relato, el relato que da título a la antología, A la sombra del Vesubio, Sí, pues nació después de un viaje que yo hice a Pompeya, eso. a Nápoles y a la costa amalfitana, y en concreto a Pompeya. Sí, Y yo en aquella ciudad romana del siglo I, que está intacta, está igual que en aquella época, los pasos de peatones, los termopolios, los teatros, todo igual. sí que está todo. Yo sentí allí aquello que era un viaje en el tiempo. Qué bonito. Yo tenía mucha ganas de ir a Pompeya, de hecho la he visitado varias veces. Y después de la primera vez que vine, yo quería escribir algo sobre Pompeya y nació A la sombra del Vesubio. En principio nació como un artículo para una revista de empresa que se llamaba El Trotamundo, y escribí ese artículo, ganó un premio y después de eso pues yo me dije, ¿por qué no convierto en ficción lo que yo viví allí? Transformé en ficción, como una película. Efectivamente, la historia de mi viaje a Pompeya con mi mujer. Pues ya hice una primera parte, que es la primera parte de la historia del día de la erupción, de cómo estaban los romanos, que no sabían qué era aquello, no sabían qué era un volcán. Y luego la segunda parte ya es mi visita, y yo uno a la parte, digamos, a un pequeño, hay un enlace, ocurre una cosa en la primera parte, un cuento, pero es detonante de que yo, en la segunda parte, en la casa del Romano, descubro un mensaje, y ese es el índole. Y ya después de ese relato, tuvo suerte también, el justo relato y tuvo premio, pues ya dije, bueno, esto ha sido casualidad, esto no da la flauta, como se suele decir, y seguí escribiendo relatos. Y tuve suerte, vino Los hijos de las nubes, me tropecé con su mirada, Todo pasa, todo queda, es decir, una serie de relatos que están hoy en día en esta antología. Entonces tú lo que haces es mezclar lo real con la fantasía, ¿no? En el primero hago ficción de mi viaje y ya en otro directamente Todo pasa y todo queda, por ejemplo, utilizo la ficción, pero utilizo también temas biográficos. La mayoría del relato es tema biográfico. Sí. El personaje se llama Quique, la población se llama Ondarrica, que es como una transposición de letra de la palabra Archidona, me cambio el orden. Mira qué curioso. Porque, bueno, como presenté al concurso no tenía que dar muchas pistas de quién era, ¿no? Porque era un tema muy personal. Entonces transformo en ficción
temas muy personales. Ahí me descubro yo prácticamente desde el principio hasta el final. Desde recuerdos de infancia, de adolescencia, del colegio y todas esas cosas. Eso es como un espejo, ¿no? Lo utilizas como... Lo utilizo. Ese relato en concreto lo empecé escribiendo porque en ese momento se cumplía el aniversario de la muerte de Machado. Entonces utilizo versos de Machado y como una carta que el personaje le escribe a su pareja contando que ha recibido una mala noticia, no voy a contar nada más, y él quiere desahogarse y entonces empieza a contar su vida. ¿Vale? Y va mezclando los temas de Machado, por eso se llama Todo pasa y todo queda. Al final acaba Todo pasa y todo queda, pero en nuestro pasar haciendo camino sobre el va mezclando los poemas de Machado con sus vivencias personales. Es el más personal de los relatos. Luego a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu relato favorito? Y yo digo, A la sombra del Vesubio, porque fue el culpable de que yo empezara a escribir. Y fue el primer relato y ya vinieron los demás relatos. El segundo fue Los hijos de las nubes, que habla de la Archidona nazarí, un médico sefardí que va allí, acaba en la Florencia de los Medici. Pues ese relato, cuando yo lo acabé, el personaje me dio tanto de sí que decidí continuarlo. Y entonces fue cuando nació la novela histórica El tiempo vuelve. Aquí está como el inicio del relato y aquí está el libro entero. El relato me dio pie en la semilla de la novela histórica. O sea, que tú lo que haces realmente es escribir. Bueno, y es verdad que es como una película, ¿no? Sí. Te metes en la historia, coge algo real sí. Y lo que hace, como por ejemplo en ese ejemplo, ¿no? Descubre algo, hay un misterio. A mí me gusta que sean cosas que me emocionen. Sí, como un libro de aventura. Pompeya me emocionó tanto que yo quería escribir sobre Pompeya. Sí. Y luego ya en Los hijos de las nubes yo me fui allí en Archidona, donde está el santuario de la Virgen, que era la antigua Archiduna. Sí. En el cerro, lo alto del cerro, sí. Era la Archiduna antigua. Pues yo me fui allí, me di mi paseo, yo me imaginaba allí cómo fue la toma de la ciudad por las tropas cristianas, por el gran maestre de la Orden de Calatrava. Y yo me situé un poco allí, ¿no? Y para sentir un poco la emoción del lugar. Y ya pues también consulté la historia de Archidona, del doctor Ricardo Torres Ramírez, me cuenta cómo fue la toma, cómo las tropas cristianas asediaron durante un tiempo la fortaleza y al final cómo cayó la ciudad. Y era algo que también me emocionaba porque de mi población, de Archidona, era de mi tierra y quería escribir yo algo sobre Archiduna, la Archiduna nazarí. Y me llenó tanto que la historia del médico de la historia de un médico que pasaba por Archiduna y que se implicaba tanto en la vida de Archiduna, que conoce a una chica que se llama Moraima, que era la hija del bañero de Archiduna, y esos son los dos personajes principales de la novela histórica. Ya salen de allí después de la toma de Archidona. En teoría cuenta las crónicas que no hubo supervivientes, que los 1600 habitantes fueron pasados a cuchillo, pero yo imagino que hubo un grupo que pudo escapar, que vino a Malaca, y ya desde Malaca están dos personajes principales, Jacob Jaler y el médico sefardí que huía de Sevilla con la persecución, y Moraima, la chica que conoce en Archiduna, realizan un viaje ya hasta la Florencia de los Medici. Y allí esa es la segunda parte de la novela, donde tiene mucho peso los Medici, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, la Edad de Oro de Florencia, el siglo XV, finales del siglo XV. O sea que empieza aquí, pero en la tierra mía y acaba en Florencia, que es otra de... Yo que siempre me gusta escribir de lo que me emociona. Y Florencia es otra cosa que me emociona mucho. Cuando yo voy a Florencia... Muy bonita, muy bonita. Claro, Florencia, y es verdad yo fui allí y yo ya me imaginaba la signoría, el Palacio Vecchio, la catedral donde tuvo lugar la conjura de los Pazzi, el intento de asesinato de los hermanos Medici. Todo eso yo ya lo viví allí y me lo llevé para la novela. Y de hecho hace poco, después de publicar la novela, he vuelto a Florencia para recrear ya los escenarios que yo escribí. Lo he vuelto a revivir, pero ya una vez que lo he escrito. Me ha gustado volver a los sitios y... ¿Tú eres un amante de la historia? Sí. Yo no soy historiador. ¿Lo que veo? No soy historiador. Ni tampoco he estudiado literatura. Me encanta la literatura de letras, me gusta la literatura, me gusta la historia, pero yo en realidad he trabajado en una entidad financiera aquí en Málaga
en Unicaja. Pero mi verdadera vocación siempre ha sido las letras y la historia. Entonces los temas históricos como que me gustan mucho. Sí, sí, sí. Yo, la novela histórica me encanta. Jesús Sánchez Adalid, que es un gran escritor de novela histórica, lo he leído mucho y yo a partir de leer Jesús Sánchez Adalid, que también defiende mucho el tema principal de la novela, la convivencia de las tres religiones, judíos, musulmanes y cristianos. Ay, eso es muy interesante, porque además tiene Claro, mucha relación entre él ellas. defiende toda esa convivencia que debería haber. Y yo pues también hago un poco un alegato, el personaje principal, Jacob Halevi, es un judío, es un criptojudío, es decir, es un judío que decía que era cristiano, se decía cristiano, se llamaba Ángel Santa María, pero en realidad profesaba su religión, el judaísmo, de manera oculta. Porque claro, porque no, lo que pasa es que es un judío un poco singular, porque no es el típico judío ortodoxo. Él, antes de nada, era un humanista, Sí. ¿vale? Y él defendía que se pudiera entablar una conversación con un musulmán o que las religiones no fueran una separación. Él decía que es perseguido por un inquisidor, en fin, la trama sufre mucha batalla en la novela. Él decía siempre que la palabra religión viene de religo, que significa que la religión debería unir y no todo lo contrario. Y no separar. Separar a las personas y enfrentarlas, como hoy en día pasa, ¿no? Es una pena. La novela se publicó el 2 de octubre del 2023 y 5 días después, el 7 de octubre, fueron los ataques de Hamas en Israel, la guerra que hay entre palestinos y Sí, y yo cuando yo decía, estamos reviviendo la guerra entre religiones que yo planteo ahí, que en este caso el perseguido era un judío, ahora parece que es lo contrario, ¿no? Que los perseguidos son los palestinos, en fin, la historia se va repitiendo. Por eso el tiempo vuelve, el lema de la novela, el tiempo vuelve, viene a decir. El tiempo vuelve era el lema de Lorenzo el Magnífico, que quería decir que volvían los tiempos del Renacimiento, la edad de oro del Renacimiento con todo ese esplendor. Él decía le temps revient en francés. Pero yo le encontré un segundo significado, como que el tiempo vuelve, que el tiempo es cíclico, que vamos repitiendo un poco las mismas cosas. Y el tiempo, pues la verdad es que sí. Ahora nos damos cuenta que vamos repitiendo los mismos errores. No evolucionamos. No evolucionamos. El personaje de Jacob Halevi, ya digo, era un humanista, que hacía tertulia en Florencia con Marsilio Ficino, con Sandro Botticelli. Hablaban de una religión humanista, una religión que fuera, que los valores humanos fueran lo principal, ¿no? que era un poco ecléctico, no era el típico judío. Y él se defendía diciendo que lo principal en este mundo era amar y no las normas y más, pues claro, con la persecución que sube de un inquisidor, que para el inquisidor ni judíos ni moros podían tener la salvación. Y de todas maneras es uno, realmente son todas las religiones, religión. son versiones distintas de una misma cosa. Efectivamente, en un episodio, cuando es capturado por el inquisidor y la justicia pues, dice que vamos a ver si cada uno tiene que utilizar el camino que considere más oportuno para llegar a su objetivo. Pues, claro. Judío, cristiano, cada uno tiene que utilizar un camino. Pero bueno, al final del siglo XV eso como que no se entendía. En fin, la expulsión de los judíos es un tema que está muy presente en la novela, que acaba justo el 2 de agosto de 1492, cuando los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos, que tenían que convertir al cristianismo o ser expulsados. O sea, que hablas también de Granada. Hablo los de Granada, la caída del reino. Es que justo acá, en 1492, concluye todo. La expulsión de los judíos, el ocaso del reino nazarí, Colón zarpa para América, y en fin, ese es el final de la novela. Y a lo largo de la novela siempre hay un secreto que es el de la menorá, de la sagrada menorá, que es el tema el legado de la familia Halevi, que yo cuento que es como, es la parte ya más novelesca. La Sagrada Menorá, en el Templo de Jerusalén, los romanos cuando llegaron en el siglo I, el Templo de Jerusalén lo destruyeron y se llevaron todos los tesoros. Sí.
en el arco de Tito se ve en el friso como los romanos se llevan la gran menorá de oro y todos los tesoros que había en el templo. Eso en teoría se perdió. Pero bueno, yo en la novela le doy la parte novelesca diciendo que la menorá, en fin, la familia Halevi son los custodios, ya invento ahí que ellos se hacen custodios y meto la parte novelesca de la menorá, los custodios de la menorá, que es la lámpara sagrada del pueblo judío. Y lo dejo ahí, ¿no? como una parte que es el hilo conductor de la novela. Es el secreto que ellos desde tiempos ancestrales han guardado hasta la fecha final, hasta los tiempos finales de la novela en que él lo revela. Y no se te ha ocurrido, porque con todas estas historias que te apasiona hablar sobre los templarios, por ejemplo, Me gusta mucho la historia. El secreto también, ¿no? De los templarios. Sí, los templarios, yo he leído mucho también de templarios y tal, pero me metí tanto en este tema del siglo XV que ya después uno de los personajes, que no es el personaje principal, pero es Sandro Botticelli, uno de los personajes amigos de Jacob Halevi allí en Florencia, pues me resultó tan interesante su historia de posible, no está documentado históricamente, pero se dice que tuvo un amor platónico con Simonetta Cattaneo, la mujer más guapa del Renacimiento, que se supone que es la cara del nacimiento de Venus, del cuadro este de Venus que está saliendo del mar, y de todas las Madonas que pintó Botticelli, casi todas tienen la misma cara. Se dice que era Simonetta Cattaneo, que él quedó tan prendado de Simonetta Cattaneo que todo lo pintaba con la cara de esta, que murió joven, murió de tuberculosis. Y entonces a mí esa historia me llamó mucho la atención y tengo ahí algo ya escrito de ese posible, ¿no? de esa posible historia de amor entre Sandro Botticelli y Simonetta Cattaneo. También se dice que era amante de Giuliano de Medici, era mujer casada, estaba casada con un importante personaje florentino, Vespucci, pero se dice que era amante de Giuliano de Medici y que era amor platónico de Sandro Botticelli. Y esa quizá a lo mejor puede ser que sea, tengo algo escrito que sea lo siguiente por donde yo vaya documentando. Pues se me va a ocurrir una pregunta que no te esperas ni en tu vida que te la A ver. ¿Tú crees que el santo grial es María Magdalena? Bueno, eso es la famosa, ¿no? El Código da Vinci, ¿no? El santo grial. ¿El santo grial? ¿Tú crees que es María Magdalena? Yo cuando leí la novela me fascinó. Me fascinó la novela. Su día cuando salió, que era archiconocida la novela, todo el mundo leía el Código da Vinci. Y me fascinó ese tema y ese thriller, esa emoción. Yo, de hecho, el Código da Vinci, yo estaba pensando en esta historia de Botticelli, estaba pensando también en un códice que Botticelli escribe y que lo encuentra. El códice puede ser incluso el códice de Botticelli, porque me gusta mucho ese misterio. Es un misterio, no se sabe, ¿no? Se dice, se cuenta que María Magdalena vino a Francia y ahí tuvo descendencia. Exacto. Pero que realmente fue la sacerdotisa. Sí. Que estaba destinada a ser el primer papa. Bueno, yo ya de Dan Brown, la verdad que muchas de las veces cosas que ya leí otras, la siguiente, y cuenta muchas cosas que ya la pone un poco... Claro, pero fíjate tú, si eso es verdad, cómo los descendientes, cómo la vida cómo las mujeres, cómo ha cambiado la vida de la mujer a partir de esa decisión. Pues no sé decir, la verdad, no sé si totalmente. Eso y en adelante con muchas cosas, pero bueno, eso sería un debate. Eso sería otro debate, sí. Muy peliagudo, vamos a dejarlo ahí, pero me ha venido sí. el Santo Grial. Sí, fue un libro que también me... Te preguntaba Miguel Ángel, que si no se te ocurriría, si no se te ha ocurrido alguna vez guionizar estos libros, porque sería una película de aventura y misterio. El editor, cuando el editor
la primera vez que tuvimos una reunión, me decía, pasa de todo, es que pasa de todo en la novela, los judíos, Granada, no sé qué, los Medici, la conjura de los Pazzi, Colón que zarpa, la menorá, dice que no queda nada. Digo, es que al final del siglo XV pasa de todo. Y personas que lo han leído me dicen lo mismo, dicen que iba a una película, dile a Antonio Banderas o alguien de estos que te haga una película. Yo, la verdad es que para hacer el libro me he documentado mucho. He leído casi 30 libros que hablan de los temas que tiene el libro, la expulsión de los judíos, el ocaso del Reino de Granada, temas, novelas en realidad. Yo quería ver el enfoque que otros autores le daban a esos aspectos de la expulsión de los judíos, de la caída del Reino de Granada, la conjura de los Pazzi, que es otro acontecimiento importante que ocurre en Florencia, de los Medici, ya ensayos de tipo más serio de la historia de los Medici y novelas pues, que tengan interés por los temas que yo trato. He leído más de 30 libros. Pero que yo creo que sí, la verdad que daría para Además es que tiene un enfoque muy bonito, sí. porque realmente está metiendo una historia real, sí, una familia, por ejemplo, en el caso vuestro, una familia. Me preguntan, ¿es verdadera? Digo, no, que se encuentra con un misterio. El médico no es real, es ficticio, es la ficción, claro. Pero es... Jacob Halevi es un médico sefardí, como tantos médicos sefardíes, porque eran muy buenos médicos los sefardíes, que tuvieron que salir de España por el delito de expulsión de los reyes católicos. O sea que es un médico que puede ser perfectamente un personaje ficticio, pero que representa personajes reales. Y la verdad es que es un personaje con el que yo, en la presentación, cuando yo hice la presentación decía que Jacob y Moraima eran ya como parte de mi familia, que eran ya como dos amigos, que ya los sentía tan cercanos cuando ya empecé a desarrollar los personajes. Por eso convertí el relato corto en una novela, porque yo con los personajes ya los sentía tan familiares que quería desarrollar la vida de ese personaje, ¿no? Un personaje que siempre iba, que su lema era, él decía al final de la novela, que lo único que debería llevar en su alforja, de su maletín de médico, era la esperanza, ¿no? La esperanza era para él el único instrumental médico que él debería llevar. Y me empaticé tanto con ellos que la verdad que me dio para la novela, para mí, es verdad. ¿Y por qué se dice, bueno, que he leído yo que habla de lo que se conoce, pero descubriendo lo que no se conoce, lo que no vemos, ese espejo, esa dualidad? ¿A qué se refiere? Sí. El personaje es muy ambiguo, porque el personaje es un converso, que se dice que él decía que se llamaba Ángel Santa María, pero en realidad era Jacob Halevi. Él se decía cristiano, pero en realidad era judío. Él se confesaba judío, pero tampoco era un judío ortodoxo al uso. Él era un humanista. Él, ante todo, se definía como un médico, como un sanador, ayudar a las personas y empatizar con los demás, ponerse en la piel de los demás, ¿no? Entonces era un poco ambiguo. Él tenía esa dualidad. Y a eso es lo que se refiere tu bibliografía cuando hablas de que tratas lo cotidiano. Pero hablas de lo cotidiano en esa época, ¿no? Sí, de lo cotidiano, pero yo de lo cotidiano saco muchas veces material. Pero hablas de eso, ¿no? Hablas de lo cotidiano, del día a día. Hay un relato, en concreto aquí en el libro de relatos, hay un relato que se llama Me tropecé con su mirada, que nace pues, de un día que iba yo por la calle y encontré en un banco de la calle, había un africano, de estos africanos que llegan aquí a España, y estaba con un chubasquero y con chanclas de playa. Sí. Y estaba mirando como con la mirada perdida, totalmente perdida, no sabía yo dónde miraba. Y a mí me impactó esa imagen, ¿no? Me pareció, luego el relato, escribí el relato yo escribí ese relato en primera persona, pero luego lo cambié. Sí. Y cambié, en vez de ser yo, era un adolescente de 15 años que en un diario estaba escribiendo sus cosas y dice que se enamoró de esa mirada, ¿no? Entonces transformé mi primera persona, la convertí en esta chica de 15 años. Y ella dice que se tropezó con su mirada, que parecía que estaba... ella iba por la calle sin hacer mucho caso nada más y esa mirada le llenó.
decía que es como esos vallenatos que se encuentran en la playa, que llegan a la playa y nadie sabe cómo han llegado, desconocen por qué han llegado y están allí como varados, muchos llegan así a la playa, ¿no? Y que no sabía descubrir qué le pasaba, qué traslucía esa mirada de ese africano, si era decepción, si era que tenía sus sueños y cuando ha llegado aquí esos sueños se han desmoronado. Y de una simple cosa tan cotidiana como ver a un africano sentado en un banco y me tropecé con su mirada. Entonces, como resumen, porque ya nos tenemos que despedir lamentablemente, podríamos decir, tú coges algo de la vida cotidiana, día a día, lo exploras, lo que se ve y lo que tú coges lo que no se ve de ese personaje y lo transformas. Bueno, lo transforma eso o esa persona en un personaje y lo llevas en el tiempo a una historia donde sucede en esa historia, en ese entorno y ella va reflexionando de lo que, digamos que de la ausencia, a lo mejor de la ausencia saco la esencia, porque lo que no se dice a lo mejor también aporta, lo que no se dice, lo que queda ahí entre líneas, lo que no se dice también tiene sentido, ¿no? Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que no está ahí presente, lo que está ausente es esencial a veces. Y se puede sacar mucho de lo que tú ves, a lo mejor el iceberg, la punta del iceberg es lo que tú conoces. Y hay mucho trasfondo ahí que no conoces. O sea, que tratas también un poco la psicología. Sí, yo procuro, dentro de la historia, yo procuro dentro de una historia de misterio, muchas veces, y empatizar con un personaje que ha metido en esa historia en el tiempo, pero que ha sacado de la realidad cotidiana. Sí, de la realidad del día a día. Bueno, alucinante. Así que enhorabuena por tu obra y por esos maravillosos libros y por esa investigación desde luego. Y por esa cabeza, porque realmente enlazar todo eso... A mí la literatura ha sido como una tabla de salvación. A mí por la tarde cuando llegaba del trabajo me servía de día de escape, de refugio y echaba rienda suelta a mi imaginación. Y que es muy grande. Y eran horas que se me pasaban volando. Para ser una persona que es muy matemático, claro, la verdad es que no es lo típico. Fue un placer muy grande tenerlo con nosotros y bueno, y deseando de leer tus libros, desde luego. Ahí está, que me ha dado Vesubio, que es lo que acaba de salir, en septiembre, lo más reciente, aunque en realidad es lo primero que escribí. Y la novela histórica surgió después, pero salió 2 años antes. Muy bien, pues esperemos que tenga muchísimo éxito. Bueno, yo me conformo con lo que me dan, que lo que me está dando es mucho. Conocer al colectivo me ha sido también una de las cosas más buenas que me ha pasado, a los compañeros y todas las actividades que realizamos. Estoy muy contento. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ahora con Francisca Po, encantada Francisca. Francisca nació en Mancha Real, en Jaén, que además acabo de comentar que es también tierra de mi padre, y es autora de varias novelas, libros de poesía, cuentos para niños, y tratando valores como el respeto a la naturaleza, la solidaridad y la generosidad, ¿no? Francisca es una narradora y poeta que escribe con el alma, según te defines tú, ¿no? Y la sensibilidad de observar pues, la vida desde la ternura, ¿no? Desde la nostalgia también y de la esperanza, pero sobre todo me has comentado que a ti lo que te gusta es que el lector sueñe con lo que tú escribes. Sí, es muy bonito lo que acabamos de decir, porque realmente cumplir sueños es tener esperanza y tener toda esa serie de cosas que hemos comentado, ¿no? Pero que cumplir sueños, ¿no? A mí me gusta que el lector, cuando coja una de mis novelas, salga de lo cotidiano, disfrute, se sienta el protagonista de esa novela y viva las cosas, como yo las vivo cuando las escribo, ¿no? Entonces, eso es lo que disfrute el lector, nada de
de transmitir valores, si alguien los ve, ahí está, pero no es lo que yo busco. Yo busco eso, ¿no? Que Es que el lector se sumerja. se sumerja, que sueñe, que viaje. Qué bonito. Sí, bueno, un poco como la entrevista anterior, es verdad. Entonces tenía que haber empezado el programa diciendo que es una tarde de sueños. Porque Sí. es verdad, es como un viaje a los sueños. Claro, es que como yo los creo que niños de todos noche. los escritores nos basamos Sí. en los sueños. Sí, Es lo que transmitimos. efectivamente, sí. Bueno, te afincaste aquí en Málaga y bueno, también has escrito poesía, como Sí. hemos dicho, cuentos infantiles. Y me comenta eso, ¿no? Que lo que quiere es hacer soñar, ¿no? También busca formas de entender el mundo también, ¿no? Sí. En esos sueños, Sí. que se sientan protagonistas y que entiendan eso, ¿no? La También vida, ¿no? De cuando diferentes escribo, perspectivas. me cambian mi mentalidad. Los personajes, Sí, al cambiar su mundo, su mentalidad, sí, su transformación interior, que la mayoría está, en esa transformación interior también me transformo yo, también me aportan interiormente. Y no sé si a un lector le puede pasar eso. ¿Cómo también, le dices, no? Tú tienes obras como Llenaré mis ojos con tu luz, Sí, La gaviota que llegó volando a la luna, es un cuento para mayores, para Es un cuento para mayores. aparte. El nuevo tiempo de las rosas, Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino, ¿no? Las flores del jardinero, bueno, todo esto Sí. los tenemos aquí. La Alhambra de Granada, de Málaga, que me ha interesado mucho, por cierto, porque yo he pasado gran parte de mi vida en Granada. Y bueno, y esos cuentos, ¿no? Que para niños también que nos comentan, ¿no? Cuando tú te sumerges, ¿qué te aporta, no? Tú creas un cuento, creas una historia. Yo me meto en ¿En la el historia. tiempo? Yo Sí. me salgo de la realidad. Me meto en esa historia y la disfruto y la vivo. Es más, en muchas ocasiones, en muchas cosas de mi vida, recuerdo cómo los protagonistas, a lo mejor de una novela han actuado Sí. y lo aplico. Para mí es salir de mi realidad. Me quito las preocupaciones, los problemas, hasta el punto que pierdo la noción un poco del tiempo. Me puedo, si estoy en la cama y son las 4:30 y no me duermo, yo me levanto y me pongo a escribir o a leer. Me falta tiempo, me falta tiempo. Soy anárquica, me he vuelto anárquica totalmente. Vivo sola, no tengo horario y mis reglas son según lo que me apetece y lo que puedo hacer. Pero eso es genial, ¿no? Pero que se te vaya el sueño, ¿no? Es que eso me pasa a mí a veces. Y que te pongas a escribir y se te pasa la hora. Se pasan Y las es horas. verdad que te pasa la hora y no Sí. te das cuenta Sí. y te sumerges en ese mundo, ¿no? Dime la diferencia entre Alhambra de Granada de Málaga y la Alhambra de Lo Granada. voy a coger. La Alhambra de Granada es algo real, ¿no? Sí. Y la Alhambra de Málaga, esto lo escribo hace 5 años, le he enseñado las imágenes que ha hecho Daniel Camillo. Mire, me dice qué territorio. Hombre, me recuerda a una de las ventanas de la Alhambra cuando, sí, vamos, sí, Ahí. es como un escenario de la Alhambra. Esto es la estación de autobuses de Málaga. Y si tú estás allí, tú ves que hay una parte muy moderna, metálica, pero luego cuando entras al interior, subes arriba, es como si el arquitecto, que no sé el que es, hubiera querido evocar a la parte musulmana de Málaga. En la estación de autobuses Sí. de Málaga. Este libro lo Pero la escribo. parte de abajo yo siempre he ido y la verdad es que es vamos, te quiero decir. Sí, pero luego entra al interior y sube. Qué curioso. Y entonces, bueno, yo me pasaba allí muchísimas horas porque tengo una casa en Torró, Sí. tengo mi jardín y cosas, y entonces me voy a vivir con mi hija. Pero yo las plantas y los árboles que había plantado y esas cosas que se me secaran, no podía ser. Y yo cogía un autobús en Coín a las 7 de la mañana, iba a la estación de autobuses, me paraba 2 horas, que llegara el Beto Rock, el autobús Beto Rock, regaba mis plantas y volvía otras 2 horas en la estación, y así tuve un tiempo. Y bueno, que me di cuenta que así había un mundo distinto dentro de la estación de autobuses. Empiezo a observar cosas y empiezo a observar, porque estoy muy bien sentada al lado de unos señores
señores que parecían musulmanes y bueno, llegan de pronto unos policías y apuntan con una ametralladora, vamos a apuntar, lo real, uno con un chaleco antibala y el otro pues abre la maleta y empiezan a ver las cosas, ¿no? Y yo pensé, ¿será que aquí va a haber un atentado por trayectoria? Entonces empecé a observar lo que había y me di cuenta que ya había pues, muchos personajes interesantísimos. Interesantísimos. ¿Eh? Y me empiezo a escribir esta novela. Y entonces es investigador, ¿no? Claro, Es un investigador y un observador de la vida cotidiana. Claro. Y como decíamos antes, y coge esos personajes de la vida Cojo los cotidiana personajes y los empiezo a metes ver en tu historia. Porque los personajes que aquí hay, es que claro, eso fue hace 5 años. Y bueno, hasta hay un suceso en que yo le digo a una chica, eres policía, y aquí está pasando algo. Y me dice, yo no soy policía. Sí. Y entonces, bueno, se va al fondo, habla con una serie de señores, están mirándome a mí, vuelve y me dice, sí soy policía, pero no le interesa a usted mirar tanto. Y a mi hija, pues, le dio muchísimo miedo, esto no se puede escribir, mamá, porque te puede pasar cualquier cosa. No, porque le poniendo nombres realmente. Esto, ¿qué? No, que no Bueno, pero no, yo es que esto, desde la novela ya está, ya hace poco, pues bueno, digo, mira, yo quiero volver a escribirla, repásala, cambiar lo que tengas que cambiar, quitar lo que quieras quitar, pero yo quiero publicar esto. Entonces ya cuando yo estoy ligera y muchos otros personajes desaparecieron, ¿no? Y bueno, pues ya no son tan reales como los que había, porque el que era alto lo ha puesto bajo y el que las cambiaron, ¿no? Para disimular, para camuflar la historia. Y entonces, bueno, es una novela sencilla, pero que yo creo que es bastante bonita, que es bastante fácil de leer, no tiene la profundidad que puede tener ni alguna de estas, ¿no? Que he escrito después, pero es amena, fácil de leer. Y digo Alhambra de Málaga porque yo al protagonista, al señor que hay allí siempre en la puerta que estaba, pendiente de todo, lo apodo el califa, porque él cree que aquello es su Alhambra. Exacto. Y él le nombra la estación de autobús en la Alhambra de Málaga. Y entonces, bueno, pues yo creo que esos arcos que hay allí, date cuenta, si sube arriba, hay arcos por todas partes. Aquí yo he visto, arcos que me lo ponen un poco. Claro. Y ese de ahí viene. Y luego porque yo ¿Quién construyó esa estación de autobuses? El arquitecto José Seguí. Eso lo sabes. José Seguí. Sí. Y bueno, hay una Así parte que mira, ya moderna, tenemos más información sobre guerra, y después hay una parte que evoca la Alhambra, que evoca el arte musulmán. El arte musulmán que está en toda España. Claro. Y en Andalucía. Y que en Málaga tuvo un importante. Exactamente. Te han hecho entrevistas en el canal Málaga Radio, en el programa Libre Mucho Arte, me ha hecho mucho hincapié, Francisca, que le dé las gracias desde aquí, a José Ramón Vega Frías, a Marina Moreno, a Víctor Frías es diferente, ¿no? A José Ramón. No, José Ramón. son distintos. Son distintos, sí. La primera entrevista que me la hace José Ramón Frías y Víctor Frías. Y me la hace también Paco Maravé, en el Ramblo, ¿no? Sí. Pero ya después, la otra entrevista que me han ido haciendo, han sido 2 o 3, ha sido Víctor Frías. Y hace poco me hizo una José Ramón Frías, sí. Y Marina Moreno, sí. Francisco Isla, sí. Diego Banderas, sí. Samuel Baeza, sí. Librada Olivares, sí. Todos los que me han dicho que nombre y que les demos las gracias. Sí. Bueno, y ahora pues te doy las gracias a ti por esto. Muchas gracias, porque bueno, te has sentido maravillosa de la entrevista con ellos y la publicidad que le has dado a tu libro, ¿verdad? Has presentado tu libro en la Biblioteca Provincial de Málaga, tu libro Llenaré mis ojos con tu luz, sí, fue y de las flores del jardinero también, ¿no? También, sí. Y en el Nuevo Tiempo de la Rosa, también, bueno, describe una acción con un personaje que llega a un pueblo imaginario, sí, ¿no? Lo estoy reescribiendo. Llamado Darvana, porque Darvana,
Mira, pueblo imaginario. es un pueblo imaginario, pero era el nombre que se le daba a las tierras de toda aquella parte de Comín, de aquella parte y de aquella zona. Sí, Entonces es una novela donde hay mucha gente, muchas personas me aportaron cosas de un tiempo tan difícil, ¿no? Y no quería señalar a nadie, no quería que se ubicara en Coín, ni en otro sitio. Y entonces es de Argana, y digo, a 15 kilómetros de Coín, a tantos de Albra, para no señalar el pueblo. Pero Darvana es el nombre de aquellas tierras, el nombre primitivo de aquellas tierras. pero luego en el libro se viaja a Marruecos, ¿no? Pero estoy volviendo a escribirlo. Sí, Estoy volviendo a escribirlo. Este libro le falta cosas y como una segunda parte. Sí, Una segunda parte. ya se lo dije el otro día a Daniel. A mí Lo tengo casi hecho porque hay veces que bueno, el libro te deja insatisfecha. Dices, me han faltado cosas. Pero siempre ocurre eso, ¿no? Que terminas con la sensación que no sabes si has terminado. Bueno, y el libro es tan rico y con tanta Claro. imaginación, más todavía. Sí, pero este libro no lo terminé yo de escribir bien. Sí, sí, Me sí. falta el novio. Necesita Ya está casi esa terminado. segunda parte. Sí. Luego en tu obra, los hombres que quisieron torcer el destino de un reino, lo ambienta en el reino nazarí de Granada, con personajes Una primera parte pequeña. una primera parte. Porque después lo que es un viaje perfectamente documentado Sí. por todo el África del siglo XV. Ah, qué bien, qué bonito. Claro, yo ahí es donde disfruté a tope. Sí, sí, sí. Empiezo describiendo la última parte y me baso en una cosa. Yo he vivido muchos años en Torrón y siempre pensaba, bueno, ¿cómo se siente una persona cuando ve que vienen los cristianos con un ejército poderosísimo y que van a echarlos, que es casi seguro, que pierden su casa, su tierra? Porque yo he vivido allí que tienen un amor tremendo a la tierra. Yo me imagino, digo, bueno, ¿qué cosa harían para torcer ese destino? Porque las cábalas judías era muy normal que las consultaran, ¿no? A astrólogos, adivinos, no solamente los musulmanes, sino los cristianos. Y todos decían que se perdía el reino, claro, eso se veía. Iban viendo cómo se van las fronteras, tiemblan y se van acercando. Entonces hay una serie de personas, de judíos y de musulmanes, que se juntan en un telar de la sarquía y entonces empiezan a pensar qué hacen, qué pueden hacer para torcer ese destino. Pero ¿qué pasa cuando tenemos alterar las emociones y los sentimientos? Que tomamos decisiones muchas veces sin pensar, nos tiramos a lo que se pueda, sin pensar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ven, se juntan y entonces se basan en entonces le dicen al judío que está exponiendo eso que se pierde y todo eso, que si se puede torcer el destino. Entonces dicen que van a buscar soluciones. Y se juntan unos cuantos judíos y entonces ven esto que es las catalanas. Este es Mansa Musa, que fue el hombre más rico del mundo, emperador de Mali. El río Níger pasa por allí y depositaba polvo de oro. Y siempre se había interpretado que estaba ofreciendo vasallaje a los cristianos. Decían los cristianos. Ellos dicen, no, lo está mandando una señal. Lo está mandando amenazándolos con su poder económico. Lo está diciendo que allí está la solución. Y entonces dicen, bueno, si se juntó a todos los cristianos para echarnos de nuestra tierra, y si nosotros pasamos a África y juntamos a todos los países islámicos que vengan a ayudarnos, absurdo. Porque claro, África es extensísima, los medios de transporte eran caravanas, serían, ¿no? Ya que llegan a Alhama de Granada, 37 kilómetros de Granada, y se meten en África. Entonces yo describo un viaje por África recorriendo las principales ciudades, los oasis, pero no solamente eso, sino cómo eran los oasis, cómo era Sidi Massa, los grandes trueques, cómo llegó hasta Mali, que ya no está, no es el reino de Mali, sino que son Gal. Es un recorrido maravilloso. Yo estuve año y medio viajando por África, de aquel tiempo. O sea, te conocías perfectamente de primera mano. No, África ahora no existe eso. Claro. Pero yo sí, yo me metí en aquel sitio. Pero tú te metiste Yo allí. sí lo disfruté.
porque, E investigaste. claro, investigaba Eso hasta la es historia. última cosa que había. Tesis doctorales que salían, cualquier cosa. Fue año y medio, casi 2 años, donde cualquier cosa que salía, yo la leía, cualquier cosa que hubiera escrita sobre eso, la grababa, si no la podía leer en el momento, luego. Y bueno, luego al final tuve la gran suerte de que en Prometeo leí la novela y entonces el maquetador dice, bueno, pues vamos, hay una cosa que falla. Y es que estás poniendo medidas actuales como kilómetros, como cuando en aquel tiempo no la hacía. Claro. Y entonces dice, arregla eso. Y entonces recojo la novela y está desde cómo va cayendo el reino poco a poco según va cayendo y cómo ellos en ese viaje van interiormente cambiando los puntos de vista, cómo va su mentalidad cambiando, cómo se va transformando y cómo se animan unos a otros para poder seguir el camino, Para sobrevivir. Para poder sobrevivir, mientras Granada exista, hay esperanza y se van animando unos a otros. Yo eso lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Y bueno, esto es simplemente todo, cómo va cayendo todo el reino de Nazarita, pero no porque sea importante, sino para ver cómo poquito a poquito van llegando los correos a donde han parado las caravanas y cómo van su psicología, cómo su interior va cayendo, ¿no? Y luego, pues, el desánimo, cómo lo van asumiendo, cómo van retomando la esperanza, cómo se van transformando. Y luego están también todas las medidas de aquel siglo, de esa época, para que sea un libro completo, donde se pueda vivir aquello plenamente, porque las medidas corresponden. Pues señores, este libro que nos ha estado describiendo Francisca, los hombres que quisieron torcer el destino de un rey. Torcieron su propio destino. Apasionante. Y en el nuevo tiempo de Rosa, ¿nos quieres comentar algo más? Bueno, el nuevo tiempo de la Rosa. Veo que este te apasiona por encima de todo. Me apasionan todos, hasta los cuentos. ¿Por qué te llama tanto la atención África? ¿Qué es lo que has vivido tú en África para que te evoque ese viaje, esa lucha desde Granada a África? Porque claro, es que lo pide la novela. Esa mezcla, esa historia de supervivencia. Esto es Argentina y es Cuba. Espérate. Nada tiene que ver, ¿no? Nada tiene que ver. Nada tiene que ver. El nuevo tiempo de la Rosa, bueno, pues yo me voy a Point, yo junto con un grupo de personas muy mayores. Yo creo que yo era más joven, tuve 65 años. Pero ya me llamaba la atención este de Cuba, ¿eh? Sí, te comento. Bueno, coméntame de Cuba. Vamos, un poquito de Cuba lo que tiene. Lo que tiene sobre todo es Argentina. Este surge de la siguiente manera. Una amiga mía me dice que tiene un hijo que continuamente viaja, que está 6 meses trabajando en una estación de esquí, coge el dinero, coge su mochila y se va a viajar. Que cuando llega un momento en que ya está nervioso y necesita irse. Y a mí me llega la idea del viajero. Y lo sitúo en Jaén, en Sierra Mágina, que es de donde es. Qué curioso. Claro, en la Doma. O sea, que también hablas de tus orígenes, ¿no? Bueno, el protagonista, fíjate que esto es la corrección. Donde el lugar donde ha nacido esta persona que me da la idea, ¿no? Entonces lo sitúo allí. Y empiezo a hacer viajes con él. Es una persona que necesita viajar. Me pregunto por qué querrá viajar, ¿no? Hacemos muchas preguntas y voy buscando. Y llega un momento en que va a La Coruña. Y así me encuentro, claro, conforme voy escribiendo la novela, yo voy leyendo. Y entonces se encuentra con los grandes barcos de vapor que van a Sudamérica y a Cuba también. Eso está organizado, me pongo a investigar, eso está organizado con las grandes navieras que había, porque es el momento en que antes de las guerras mundiales, de la guerra española, hubo muchísimas personas que se fueron a vivir a Argentina, y a Cuba también. Y entonces, bueno, empiezo a leer y me entero que estaba organizado todo. Los cónsules
con los consulados, los grandes barcos de vapor y el gobierno argentino y cubano. Ese libro tiene que tener mucho éxito, porque lo mismo que dices tú, que había gente bárbara en Málaga, Hay mucha gente que muchísima va a gente Yucatán. argentina, Sí, gente de Cuba. sí. Madre mía. Este libro sería extraordinario Entonces- para ellos. Entonces, Vaya, llenaré mis ojos con tu luz, ¿no? claro, pero es porque el viajero inicia esos viajes porque trabaja en una fábrica de jabón y salta a Sinaloa. Y entonces pierde la vista. Y cuando la recupera, su obsesión es llenarse los ojos con la luz de la tierra. Ver la tierra, que no le falte, Que no no sea le alguna vez. Y ese es el motivo, esa necesidad imperiosa que tiene de viajar. Y en tu libro, Francisca, cuando tú me hablabas de esos sueños, quieres que la gente viva esos sueños, ¿a qué te refieres? ¿A sumergirte en la A que historia? se sumerjan en la O en historia. todos esos valores que también No, los valores, yo no pienso en sino valores. hombre, de superación, sobre todo de superación, ¿no? De supervivencia, ¿no? De supervivencia. De sí. guerra, de hambre, Sí, pero yo no pienso por un momento. Si a mí me dicen, esto lo ha escrito un escritor para transmitirte los valores, yo no lo leo, ¿verdad? O sea, en la historia en sí. Tú lo que quieres es que la historia sea y bonita, lo viva. que lo Pues vivan, te que digo, disfruten. Pues te digo igual que le he dicho antes a compañeros de ganar. ¿No has pensado en guionizarlo? Me lo han ¿Alguna vez? pedido, me lo han pedido. Me Genial. han pedido, Se podría hacer una genial el película. que me han pedido, Ese se me ha muchísimo en Granada. ¿Sí? Porque mi hermana vive en Los Jícares y ella tiene un club de lectura que dirige ella. Sí. Y lo llevó allí, me dijo, dame el libro para que, y recién sacado el libro, di. Y entonces se empezó a extender por Granada. Entonces me mandaban incluso WhatsApp que bueno, dándome... Pero ¿por qué se lee en Granada? Porque mi hermana tiene así un club de lectura. Ah, bueno, por la familia vive en que ya Granada. habían hecho, ¿no? Por la Sí, entonces se le echó en Granada. Yo le di incluso el libro, le dije que dárselo a quien quiera leer el libro, porque Sí. se lo vas dando, 5 o 6 libros, y me escribieron y me dijeron, ¿por qué no se hace una buena película Hombre, que con sería esto? Y yo que dije, sería pues una película si extraordinaria. alguien lo quiere, yo doy gratis todos los derechos de autor, siempre que sea para una causa benéfica. Si no, no. Pero vamos, si alguien quiere hacer una película con algunos de mis libros, yo se lo guionizo, está guionizado todo. Ah, es que guionizado. Claro, que yo escribo con guiones, con... O sea, ¿tu libro es un guión? No, todo, sí, a ver, claro. Y está todo guionizado. Lo único que puedo hacer es separarlo, Sí, bueno, pero darle darle forma, darle forma de darle guión. forma, El guión pero es más central, sí, y sí, es verdad sí, que pero tienes que quitarle la emoción, hablar de lo que se ve, claro, desde lo que se ve, no desde lo que se siente, sino de lo que claro, se ve. pero eso está todo Para perfectamente interpretarlo. está todo, Sí, ¿sí? pero sí, Vamos, Sí, sería una muy película. fácil hacerlo. totalmente. Pero bueno, que yo desde tu canal vuelvo a decir, si alguien quiere alguna de mis novelas hacer alguna película, yo doy todos los derechos de autor siempre que sea para algo benéfico. Sí, porque yo escribo simplemente por el placer de Ocurrirá. Bueno, y tu nuevo proyecto, Bueno, bueno, modificar, mira, eso que eso, se ha pero quedado eso ahí, es una cosa que está que te ha casi quedado por terminada. corregir. Y luego hablando de los templarios, pues tengo ahí una cosa pendiente, pero es tan complicado el mundo ese, pero tan difícil de escribir porque yo lo Porque relaciono. no hay muchas conjeturas y no está... Yo cayó hace unos años en mis manos un libro que es El misterio de los templarios. Y me apasionó de tal manera que me puse a investigar todo eso. Pero me puse ya en internet a abrir ventanas a todo eso. Y luego ya, pues bueno, es muy complicado porque yo no me quedo en los templarios como... los templarios empiezan, pero es que los templarios han tenido una trayectoria enorme hasta en el descubrimiento de América, porque quien descubrió América son ellos. Claro. Vamos a ver, pero no solamente que eso, sino que me empiezo a abrir puertas y tendría que estudiar tanto, aparte de lo que ya llevo, abrir tantas puertas para hacer una novela que mereciera la pena, pero que la quiero hacer. Cuando yo ya esté más tranquila, esto me falta muy poquito, me pondré de lleno a eso. A investigar eso.
muy investigado. Hostia, lo tengo ya O sea, tengo muy investigado. Muy investigado, pero conforme voy abriendo cosas y viendo cosas, se me abren otras puertas, se me complica la investigación. Se me va complicando la investigación cada vez más. ¿Eh? Porque no nos contaron la verdad de las cosas. ¿Qué fuente utilizas para...? Pues mira, ¿Qué fuente utilizas de yo investigación? utilizo libros, pero más que los libros, tesis doctorales. Tesis doctorales, sí. Eso sí que son fuentes Claro, verídicas. claro. Tú pones en internet lo que estás buscando, Sí. te aparecen cosas, pero al día siguiente te aparecen más, al día siguiente más. Y luego pues, hay muchas personas que publican sus tesis doctorales y las cuelgan en internet. Es una mucha fuente, información pero que aparte hay. están los libros, tienes que La comprar biblioteca los libros. nacional, la biblioteca, vamos, que hay muchas fuentes que Claro, son verídicas. claro, que tienes que crear, tienes que ver muchos libros de los que hay escritos. Pero vamos, yo en lo que más me baso, de todos los libros que tengo y que leo y que si tengo que comprar los compro, en lo que la gente, en las tesis doctorales, porque ahí se profundiza mucho más. Y te enteras de más cosas de las que puedes. Porque la historia es una gran mentira en parte, ¿eh? No porque nos cuente mentiras, sino porque no nos han dicho toda la verdad. Joder, interesante, Francisca. Sí. Bueno, no sé eso si te quiere La decir verdad es que sí. esta novela, ¿no? Bueno, y sobre todo lo que nos cuenta Google no es para nada la verdad. No. Hay que Tienes investigar muy tienes que irte profundamente el a trabajo las tesis, académico, a las tesis trabajo académico. doctorales, por gente Exacto. Con que también- conocimiento claro, y con... claro, Eso. Pero hay. Claro. Sí. Pues Francisca, Investigadora. gracias, Saúl. Pues muchas Eso gracias. quiere decir Ustedes también para mí. Un honor, un honor. Francisca, Bueno, que, muchas que gracias. tenga ese talento y que haga esa labor de investigación tan interesante. No sé si llegaría a hacerlo. Es apasionante. Es apasionante, Es apasionante, y descubre pero muchas cosas de la historia, Necesita que son tantísimo tiempo eso. Tantísimo tiempo. Que no sé si me dará la vida para tanto. sí, te va a dar, sí. Muy guapa que eres. Gracias. Siempre te digo. Estamos con Liliana Eve Siarca. ¿Me ha salido bien? Ya salió Siarca. muy bien. Naciste en Buenos Aires. Sí. Me comentaba antes que tu abuelo era italiano, o sea, tienes una mezcla entre Italia, muy Siciliano. argentina, ¿no? Siciliano. Siciliano ya no. Que una mezcla Siciliano y criollo. Madre que portugués, exclusiva. Estás afincada en Málaga Sí. y tienes formación en docencia, guión para radio y televisión, Sí. expresión corporal, danza, actuación y dirección teatral, ¿no? Sí. Pone tu bibliografía. Sí. Eres autora del libro Las desventuras de la perseguida. Chan, chan. Háblame de ese libro, bueno, que lo tenemos aquí en pantalla. Háblanos. ¿De qué trata? Bueno, Las aventuras de la perseguida. ¿Quién la persigue? la perseguida la persiguen casi siempre hombres. Ella se siente perseguida por los hombres. ¿Es muy guapa o por...? No, ella se siente perseguida, no es que la persiga. Es su historia. Su historia. Es su historia, como, bueno, porque creo que, y esa es la persecución, ¿no? Que en realidad, cuando uno se siente perseguida, no es que lo persigan, es que está en tu cabeza. Está en tu cabeza que te sentís perseguida por diferentes motivos, ¿no es cierto? Que hay muchísimos. Y yo creo que en el fondo todos alguna vez nos hemos seguido perseguidos por algo. O incluso por haber hecho algo que no estaba tan correcto y nos perseguimos toda la vida. Así que creo que es un tema conocido para todos, ¿no? El caso es que el título es Las desventuras de la perseguida, aunque en realidad hay bastante aventura también. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho jugar con los títulos y entonces en Argentina había un cómic que se llamaba Las desventuras del aguilucho. Y a mí me encantaba, no solo el cómic, sino que me encantaba el título. Y cuando tuve que ponerle el título al libro, me acordé del cómic, porque bueno, si te fijas, está hecha, la portada lleva una caricatura. Esa caricatura está hecha por un caricaturista argentino muy famoso que se llama Carlos Garaycochea, que ya está fallecido,
Pero como yo estaba en escribir hace mucho tiempo cuando no soñaba ni con publicar, yo, bueno, básicamente soy actriz y entonces hablé con una amiga mía y le digo, mira, digo, esto no está para un libro, le digo, porque es poco. Le digo, era menos, ¿no? Después lo amplié. ¿Vos te animás a adaptarlo para teatro? Y lo hago como un unipersonal, que bueno, sería como un stand-up, digamos, pero contando toda la historia de este personaje. Y mi amiga, que bueno, es también la segunda prologuista del libro, que es muy, muy capaz, muy inteligente y la extraño un montón, porque además es muy amiga y está en Argentina, me dijo que sí. Y entonces la adaptó y la hicimos en teatro 2 veces, 2 años seguidos. Y resulta que, como siempre tiene ideas muy brillantes, me dice, ¿por qué no lo llamamos a Carlos? Dice que es macanudo, macanudo quiere decir que es guay, ¿no? Y que le gusta ayudar a la gente, qué sé yo, que nos haga una caricatura. Bueno, yo, la verdad que ni se me ha ocurrido, nosotros nos íbamos sacando fotos y entonces lo citamos y él dijo que sí. O sea, se citó con nosotros, y dijo que queríamos, y dijimos, mira, tenemos esta foto y queremos que hagas una caricatura de esa foto para hacer el póster para publicitar la obra. Y bueno, y así lo hizo. Y bueno, cuando llegó el momento de hacer la carátula, la verdad que la quise utilizar, ¿no? Bueno, porque por toda la historia que había detrás, ¿no? Y bueno, creo que me fui de tu pregunta. No importa, vamos a lo que sale. No, lo que me interesa mucho sobre esta obra de teatro, o sea, este libro se ha guionizado, tú Sí, lo has representado en el teatro sí, como actriz, ¿no? Eres actriz, sí. la has dirigido, No, la ha dirigido esta amiga mía en Argentina. Bien, bien. Acá el único trayecto que tuvo aquí fue que gracias a Javier Muñoz, que es también del colectivo, pertenece al colectivo de escritores, trató de llevar los libros a escena y en la Caja Blanca, bueno, el que quiso, y yo fui una de ellas, mostró algo de su libro en escena, ya sean poesías, otras cosas. ¿Cómo se representaba? Y- O sea, guionizando ese libro. Claro, bueno, lo que pasa es que eran diferentes libros, pero Javier él Muñoz, ¿qué hace? ¿Dirige teatro? dirige teatro. Dirige teatro. Pero en cuanto al mío, como son monólogos, porque ahora te cuento que está escrito en primera persona, aunque no es biográfico, y te voy a explicar por qué está en primera persona, entonces yo hice un mix porque obviamente no tenía toda la noche para hacer el libro completo. Entonces hice un mix y lo hice el stand-up, vamos a decir. Ya lo conté con el público que estaba presente. Y bueno, la verdad que gustó mucho porque se rieron y me aplaudieron bastante, así que creo que gustó mucho. Ese es el único recorrido que tiene, bueno, aparte del libro, ¿no? Pero así a nivel escénico es lo único que se ha hecho. No ha hecho una gira, no lo has promocionado, no lo has querido promocionar. Por ahora no. Eso sería un proyecto bonito. Sí, lo que pasa que, bueno, yo soy una persona que me guío por los deseos que voy teniendo. Me resulta que ahora tengo muchos deseos de escribir. Y de hecho tengo escritas empezadas un montón de cosas, de muy diversos temas. Entonces es como que, viste, tenés que decidirte. Y ahora estoy en ese Sí, bueno, camino. al final te tienes que focalizar, claro. Claro, estoy en ese camino, pero no quiere decir que en algún momento me salga con otra cosa de la galera, porque como te decía hace un rato, me vienen ideas y las tengo que escribir o me vienen ideas y las tengo que hacer. Entonces no sé qué decirte. Ya te lo diré en otro Sobre la momento. marcha. También. Igual a lo mejor te vas de gira y haces una Igual publicidad. ya aviso antes. Y me avisa, y me avisa. He visto que has escrito también confesiones de una suicida. De un suicidio. Es un suicida. Es un nombre. Esta obra va a salir ahora en un nuevo libro que se llama Mis obras de teatro. El teatro también se lee, donde junté mis 4 obras de teatro que tengo escritas
para que salgan todas en formato libro. Entonces, esta Confesiones Suicida, ya te vas a dar cuenta por los nombres que yo pongo nombres muy raros. Sí, muy bastante. Y porque me gusta jugar con los títulos y con las palabras. O sea, lo que Claro, bueno, lo que claro, porque suicidio es una palabra fuerte, ¿no? Pero está en una comedia hilarante. Y a mí me gusta eso, de reírme de todo, ¿no? Porque básicamente... Era ambigua, ¿no? Me gusta reírme de mí, me gusta reírme de todo, de casi todo me río. Y luego tengo otra que se llama SAT, que en inglés quiere decir tristeza, pero en realidad es la sigla de Servicio de Ayuda a Domicilio. Entonces narran la historia de la relación y de los problemas que tienen, vamos a decir, la usuaria, que es una persona muy mayor, que ha vivido la posguerra, y la auxiliar, que tiene los problemas comunes de la edad moderna, de la era actual, digamos, y cómo se relacionan, ¿no? El aspecto que se entabla entre ellas. Bueno, también sale como en todas las episodios un poco de crítica social, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi crítica social, como siempre digo, yo no soy de la que sale con el cartel, la gritar, ¿sabes? Siempre va muy... Lo hace de manera muy Eso no sutileza, digo que es muy sutil e implícita en otras palabras que no están dichas, pero están dichas. Entonces, a veces, aunque mis libros son de lectura fácil, también a veces hay que detenerse para saber qué quise. O hacerle una segunda lectura. Sí, ¿no? para saber qué quise decir, ¿no? O qué estoy, de qué me estoy quejando cuando digo una cosa, ¿no? Sí. Bueno, después la otra obra es de violencia de género, así que es drama. Sí. No se puede, ¿no? Esa obra se hizo en Rincón de la Victoria, en el Teatro de las Musas, en pandemia, se grabó y al año siguiente se puso en el teatro. Y por último es una comedia musical para niños. Qué bonito. Que a través de los sueños y los deseos y el juego, ¿no? Cómo los niños van encontrando lo que ellos desean ser cuando sean más grandes, más allá de las imposiciones paternas o maternas, y cómo también hay una influencia de la educación, ¿no? Y sabiendo ellos mismos que van a crecer y que van a tener otros sueños, ¿no? Y así van a vida. O sea, que realmente tú, que eres escritora, pero estás muy con el tema del teatro y sí. dejando... Quizás es un poco al revés, ¿no? Aquí estamos hablando un poquito al revés por lo que veo. Yo a los otros invitados que han estado les he hablado de guionizar sus libros, de la posibilidad, pero tú realmente llevas, yo pienso, eres actriz por encima de todo y eres del teatro. Y entonces lo que intentas es justo todo lo contrario. Llevar esa obra del teatro a la literatura. Claro. Hacerla en libro, ¿no? Es al revés, ¿no? De lo que... Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta, tengo un gusto muy amplio, no es que yo digo, escribí esto y ahora voy a hacer la trilogía. No, porque ahora tengo otra cosa en la cabeza. Claro, ya... ¿Entendés? No es que, como te decía, no es, sí, escribe novelas históricas, no, escribe thriller. No, yo escribo lo que me viene algo y lo tengo que escribir, ¿sabes? Por ejemplo, tengo que terminar, y no es un libro, es una guía, porque no va a llegar a ser libro, porque yo no soy erudita en la materia, pero sí soy una persona que tiene sentimientos y que los quiere expresar a raíz de un suceso triste que fue el fallecimiento de una compañera del colegio. Sí. Y entonces me surgió esa necesidad de escribir una guía para el acompañamiento en los últimos momentos de una persona, ¿no? Contrario, muy interesante. Y bueno, yo lo necesito hacer, y no tiene nada que ver con esto. No, con la guía con esto. también del acompañamiento de una persona mayor, de esa relación que hay, eso también. Lo que pasa es que bueno, lo social me interesa mucho, me interesa sobre todo en mis obras, yo diría que el leitmotiv es la mujer y sus circunstancias, ¿no? O sea, y sus diferentes edades, ¿no? También. Diferentes pero sobre todo circunstancias,
¿no? Porque en la obra de violencia de género, ¿no? Hay determinadas circunstancias. En la otra, una mujer que vivió la posguerra, bueno, que después tuvo más suerte al casarse. Y bueno, todo lo que les pasa a las auxiliares, ¿no? Todo lo que todavía les falta conseguir en ese trabajo que es tan importante para la sociedad. Y sin Pues sí. embargo, como dicen Y ellas, que por ahí vamos a pasar todo, ¿eh? claro, les llegan a llamar hasta O sea que fíjate. les llegan a llamar limpiaculos, ¿no? Jolines. Entonces, bueno, qué sé yo, hay muchas cosas. Cuando hay una labor ahí envidiable y de cuidar de nuestros mayores y de gente que está enferma. Sí. ¿Eso qué es? Aparte, como bueno, yo siempre he sido muy observadora, justamente en esta obra que te digo, SAD, es que sale bastante el salero malagueño, ¿no? Tanto de la auxiliar como de la usuaria, ¿no? Las dos tienen su humor, ¿no? Y se viven una manera de tomarse con sentido del humor la vida, ¿no? Y se esa te hace pelear circunstancia también, y claro. entre otras cosas, pero a la larga Sí, sí. ves que se abrazan porque se adoran, esto como familia. Ahí está. Bueno, está todo ese juego que te quito porque tú comes la cajeta que yo compro y que se la saca y la otra se la esconde y bueno, y todo unos juegos. Y eso ¿sabes? es Que lo cotidiano que puede pasar. Y la verdad que es bastante divertida, ¿no? Que cuenta cosas también duras de lo que vivió en la posguerra, ¿no? Y de lo que le pasa al auxiliar en su vida privada, ¿no? He leído también que habla de la relación con la memoria, con la pérdida, con un intento de retener lo que se va, de esos vuelos cuando perdemos a un ser querido. ¿Hay algo de ello en tu obra, o bueno, en tu obra teatral, No, o en tu obra literaria? no, eso va a estar más que nada en lo que yo te comento, en esa guía. Sí. En esa guía hasta el En esa final. guía, sí, está Porque claro, el desenlace es la muerte. sí. Y esa preparación para la muerte. Es Porque vamos a cantar. un acompañamiento. Entonces, ¿qué? Es un acompañamiento, porque ¿qué pasa? Que esta amiga murió en Argentina y yo estoy acá. Yo no pude estar, yo no me pude despedir de ella, no me pude despedir de presencia. Y bueno, no quiero hacer spoiler. No quiero hacer spoiler, pero encontramos, gracias a la hija de ella, una de las hijas, una manera. Y ahí lo cuento. Y ahí me acuerdo. Ah. ¿Y qué es lo que más, qué es lo que te ha motivado a todo lo que estás escribiendo? ¿Alguna relación, Todo lo que alguna vivencia escribo- personal? No. Yo lo veo como una necesidad, o sea, que la sociedad necesita enterarse de determinadas cosas Totalmente. y entonces, bueno, lo he hecho a través del teatro o a través de lo que escribo. Nada más. Y además, porque si Y nada menos. en la obra de violencia de género, el nombre es ¿por qué? La pregunta, ¿Por qué? Y si vos te fijas, todos los problemas del mundo tienen esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué un hombre maltrata a una mujer? ¿Por qué una mujer se debe maltratar? ¿Qué decís cuando te pasa algo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Totalmente. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué te ha pasado? ¿No es cierto? ¿Qué te sí. Y entonces siempre está el porqué en todas las cosas. Siempre Sí, está el porqué. Sí. ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué? Y ¿Por por qué eso le hace digo, daño a otro? en el caso mío, como digo, la mujer y sus circunstancias. ¿Por qué se tiene ¿no? que entrar personas? ¿Por qué me tengo que morir? ¿No? No, En siempre esa guía está el porqué. Y en ese porqué pueden salir infinitos libros. Infinitos libros. Y ese proyecto que me has estado hablando antes de Federico Bueno, García ese Lorca, proyecto es muy Cuéntame. ambicioso, porque yo soy amante de García Lorca, me he leído casi todo, no digo todo porque no es verdad, pero he leído mucho en teatro y en no teatro. Y mira, me gusta tanto que me fui a Granada, ese espectáculo que hacen en la Alhambra. sí, en el Generalife, lo he visto todo en el verano,
es precioso, es precioso. Ya, Todos los años lo hace. Sí, pero yo no pude trabajar. Vamos, No, al teatro. pues yo creo que fui hace unos 4 o 5 años y volví enamoradísima. Pero claro, estaba viendo la fecha de muerte de García Lorca Sí. y yo decía, bueno, a lo mejor desde el colectivo malagueño de escritores se puede hacer un proyecto en homenaje a Lorca, ¿no? Dado que él tiene también todo tipo de escritos, ¿no? Más que escribir de Sí, una, variado. ¿no? Y quizás, bueno, por decirte, no sé la forma todavía, porque me nació ayer la idea. Claro, en marzo lo que va a hacer Sí, es un Antonio homenaje Gala. a Antonio Gala, que yo tengo un micro relato sobre la pasión turca. Qué lindo. Y a ti te gustaría hacer también un homenaje a, de Claro. más forma, Sí, sí, a es Fernando Lorca, García Lorca. pero lo mío es lo que Con la idea, difusión. la idea que yo tengo es Sí, que por eso te digo que tiene mucho trabajo porque tendría que buscar mucho material porque me gustaría que todo fuera hilado, una cosa detrás de la otra, no que fuera esto, lo otro, lo de más allá, ¿sabes? Sino que hubiera un hilo conductor y encontrarlo tiene su trabajo, ¿sabes? Tiene mucho trabajo. O sea, sería de mucho trabajo, la verdad, de mucho trabajo. Y no sé si llego a agosto del año que viene, pero bueno, se puede hacer a otro año, ¿no? O sea, no sí, importa. buscar, y ese hilo conductor, ¿qué hilo conductor? Bueno, no te olvides que lo pensé ayer, no me exijas tanto. Está ahora mismo No me exijas. en el laboratorio, ¿no? El laboratorio total, ¿Y sí. qué quieres vincular en concreto? ¿Qué quiero vincular? ¿Qué quieres vincular? Esa vinculación, ¿qué es lo que quieres? Bueno, que cuente un poco toda la obra, pero ya te digo, buscando un hilo conductor. Sí, algo Lo que tengo lo que encontrar. reaccione. Algo que lo reaccione. Lo tengo que encontrar. Así que hay que elegir muy bien el material. Es un trabajo bastante arduo. De investigación Muy bastante arduo, duro, muy arduo. exactamente. Pero como es algo que me gusta, pienso que lo puedo hacer. Hombre, y todo lo que buscas, ahí te Claro, tiras sí, sí, ahora, sí. investigando. Si es por obligación, desde ya te digo que no lo hago. No lo hago. ¿No quieres encontrar algo más? Contarte algo más, a ver, no sé, la verdad que en este momento no. Que eres actriz, que eres escritora, Bueno. que detrás de tu sonrisa Sí. y de que eres muy divertida, guardas mucha profundidad, Gracias. mucho arte y mucha seriedad. Sí, bueno, para cada cosa, cada momento Exactamente. su cosa, ¿no? Cada momento Pero- tiene lo suyo Sí. y guardas mucho tu mirada y bueno, todo lo que haces y sí, la verdad que sí. Bueno, lo único que digo que se entusiasmen con el libro, que se van a reír, van a pasar un buen momento y van a reflexionar también y nada, que está... ¿Tú buscas siempre en tu obra y en tu libro utilizar la risa para llegar a la gente y dejar un mensaje? Lo que más uso es la ironía. La ironía. La ironía está en todas mis obras. En todas mis obras está la ironía. Ese es tu En la de- la fina ironía. En la de violencia de género, bueno, está permanentemente, porque en la de violencia de género el protagonista, digamos, es la conciencia. Esa persona es la conciencia, que es el que va mostrando las verdades, ¿sabes? Entonces van pasando cosas y ella va hablando. Es como la que te va a hacer tomar conciencia de lo que pasa, ¿no? Y por qué pasa. Y ahora me fui del tema, ¿eh? No importa. Te estoy mirando tan fijamente. No, eso no me lleve. Lo que pasa es que me entusiasmo y ya... No, porque estoy viendo la profundidad que hay en ti. Estoy viendo muchas cosas en ti. Uy, pues vamos a ver. Sí. La risa. No, Que bueno, sí, pero no, te ese quiero mensaje, decir esa que... ironía, No, ¿no? Esa ironía. lo que te quería decir es que la ironía y el sarcasmo, porque sobre todo en el violencia de género también hay sarcasmo, ¿no? O sea, preguntas que hace la conciencia, ¿no? Que implica no solo al maltratador, sino a toda la sociedad. Desde luego. Porque el silencio también es violencia. O sea, a mí que el tema de la violencia de El no hacer género nada. es un tema para mí muy importante.
Y la verdad que me encantaría que esa obra la leyera todo el mundo. Porque espera, que esa obra tiene algo que creo que nadie lo ha hecho. Tiene un decálogo, pero siempre se hace el decálogo para la mujer. Eso es el decálogo para el hombre. ¿Y cómo hacer un decálogo para el hombre? Sí, un decálogo para el hombre. O sea, viste que dicen a la mujer, no dije que te maltrate, que te rehuya de tus amistades, y pone uno, ¿no? Y van poniendo todo lo que... Sí, sí, sí. Y yo hago un decálogo para el hombre, para que reconozca que él tampoco es feliz y que si hace el cambio se puede convertir en un gran hombre. Porque yo soy feminista, pero yo no estoy en contra del hombre, al contrario. Para mí el hombre es muy importante en nuestra vida. Hombre, claro, ¿Entendés? ¿Entienden? Sí, sí, es que... Se entiende mal el feminismo. El feminismo no es ni feminazi ni hembrismo. El feminismo... Y lo Pero que se puede ser feminista sin extremos. Sí, claro. Es que todos los extremos Vale. son malos. Y entonces yo quise encontrar un decálogo para el hombre. Y de hecho en la obra de teatro lo reparto el decálogo. Sí. Y les pido que no terminen ni en el asiento ni en la papelera. Que ese papel circule. Si lo logré o no, no lo voy a saber. Pero es mi granito de arena. Bueno, habrá de todo. Desde luego, lo que sí está claro es que la violencia de género parte del complejo. Parte de que el hombre se siente inferior, que es infeliz. Bueno, dentro del decálogo Y está, que ¿no? necesita reír y necesita insultar para tapar su propia inferioridad y su propio... Sí, y yo hago ruina, hablar, su propia ruina. hago hablar a la víctima y al victimario. Hablan los dos frente al público, Que eso ¿sabes? es fundamental, las dos versiones y el porqué. ¿Y el porqué? ¿Y tu palabra es el porqué? Siempre el porqué. Pues, Juliana, Bueno, encantada y que he visto mucho a través de tu ojo. Ya no pensaré. bueno, porque yo soy muy expresiva, sí. Hay mucho a través de tu ojo. Que actúo, no, como que... Bueno, el teatro lo llevo en la piel, entonces Sí. cuando hablo expreso más. Me lo han dicho, sí. Es así. Sí, me lo han dicho. Pues, un placer. Igualmente. Un placer y que sigas trabajando ese tema, a ver si conseguimos que se mentalice, ¿no? Para que una, y con esa crítica social Sí. tan interesante que hace. Sí. ¿Vale? Bueno, Gracias. a ti todo el tiempo. Y nada, nos despedimos del programa de hoy. Espero que os haya encantado tanto como a nosotros. Y recordad, si eres artista, te encontraré y te entrevistaré para que el arte nunca se detenga.